Neuroeducación, Francisco Mora. Capítulo 18. Evaluando a quienes tienen dificultades de la ansiedad, dislexia y acalculia, al autismo y las lesiones cerebrales sutiles. Investigaciones recientes muestran que, aun con la ayuda, sin duda valiosa, de las nuevas tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucción para el aprendizaje. Y es con este cara a cara que el maestro además es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y para educarse de un modo normal. Y es luego cuando se puede avanzar en el remedio o tratamiento temprano de alguno de estos procesos. De hecho, hoy se comienzan a conocer marcadores objetivos capaces de evaluar el progreso de los niños en la enseñanza y consecuentemente detectar problemas en ese avance. Por ejemplo, la medida de un potencial evocado, el llamado componente P3, que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas, refleja tanto el proceso atencional como el control o la capacidad de inhibición frente a la conducta impulsiva, así como la mejora en la lectura y la matemática. Y más allá de ello, hoy se poseen las técnicas de imagen que pueden ayudar a localizar áreas del cerebro que con sustrato físico o funcional de estas dificultades ayudan de este modo al control del efecto de posibles tratamientos. Y todo esto es visible hacerlo en niños de cualquier edad. Por ejemplo, hoy son conocidas las dificultades especiales que encuentran algunos niños de 13, 12 años, aún a esta edad tardía con el álgebra y que podrían ser reflejo de la actividad anormal detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen estos problemas. Pues bien, en estos adolescentes se vienen desarrollando problemas conductuales que hoy ya se pueden decir que mejoran su rendimiento. De ahí el valor práctico y objetivo de estas técnicas y estudios para medir el avance de los niños en la enseñanza y además conocer y ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades en este progreso. El valor de cuanto acabo de señalar es sobresaliente dado que es cada vez más claro lo importante y resolutivo muchas veces de un tratamiento puramente conductual temprano en muchos de estos procesos. En el colegio, el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas, trastornos y enfermedades que aún asomando en la conducta de los niños de forma temprana y muy sutil, interfieren o adelantan que van a obstaculizar el proceso normal de aprendizaje. Por ejemplo, cambios en el mundo emocional del niño que se expresan en ansiedad, depresiones reactivas o más allá en trastornos específicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Y ya en otro terreno, dislexia, discalculia, autismo o lesiones específicas del cerebro. Cada vez es más conocido el papel funcional de la emoción como sustrato y componente de los procesos cognitivos. Y en la enseñanza y el aprendizaje, estos componentes emocionales son fundamentales. En los niños en particular, este componente emocional puede ser específicamente delicado. Sabemos que la amígdala y los circuitos neuronales que alberga esta estructura, en conexión con otros circuitos de otras áreas del sistema límbico, desempeña un papel en la detección de señales de significado social y en particular a través de la percepción de las caras y sus expresiones de miedo, disgusto o preocupación. Sin duda, tales expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños en el registro del cerebro del niño en el día a día representan una función trascendente en la enseñanza. Ya de modo más especial en el caso de niños que sufren precisamente problemas de relación social como los niños que padecen el síndrome de Asperger. En estos niños se ha visto que la amígdala tiene un volumen mayor que en aquellos que no lo padecen. Otro caso son los niños que han sufrido abuso físico, una educación rígida y ausente de cariño o son reflejos reactivos a situaciones de estrés en el seno de la familia y desarrollan síndromes ansiosos o depresivos que interfieren con el proceso normal de aprendizaje. En general, son niños que no interpretan bien las reacciones emocionales de los demás, a los que atribuyen de modo equivocado cierta rabia o agresión hacia ellos y en consecuencia reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños, de modo inconsciente, parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y las posibles expresiones de amenaza, lo que desvía su foco de atención
en detrimento de su aprendizaje. En particular, en estudios de neuroimagen en niños que padecen síndromes con ansiedad desarrollados tras sufrir un proceso traumático bien cerebral o psicológico, se han detectado fallos en las conexiones entre la corteza orbifrontal y la amígdala. Lo positivo de todo esto es que tratamientos conductuales tempranos parecen ser beneficiosos y hasta resolutivos. En general, los problemas que padecen los niños y que recaen en una falta de atención hacia lo que se les enseña son el centro de mayor preocupación de todo aquel que se dedica a la educación y a la enseñanza. La atención, ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, es quizá la puerta cerebral que al abrirse activa los circuitos cerebrales que activan a su vez los procesos de conciencia, estar despierto y darse cuenta de las cosas, y con ello aprender, memorizar y alcanzar conocimiento. Y de ahí la importancia sobresaliente de su déficit y patología. Pero no solo adquiere interés e importancia este capítulo de la atención en los niños en el colegio o en los adolescentes en la universidad, sino en la gente de la calle, en los acontecimientos sociales de todos los días. Respecto a este último, no me resisto a contarles por lo significativo del caso un estudio sociológico reciente que refiere a esta atención en relación con el reconocimiento de las caras de las personas, aunque sea un contexto un tanto alejado del meollo de este capítulo. La historia es la siguiente. Sabemos que alguien es nuestro compañero de clase, de trabajo, nuestro padre o, para el caso, un desconocido por el reconocimiento consciente que hacemos de sus caras. Pues bien, ese reconocimiento tan común en todo el mundo y asumido por todos, hoy sabemos que está impedido en algunas personas. Es la ceguera para las caras, una patología conocida como prosopagnosia y que se pensaba que en la población en general, digamos normal, era muy rara. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, este proceso afecta al 2,5% de la población en Alemania. Lo curioso es que estas personas con este defecto cognitivo grave pasan inadvertidas en sus relaciones sociales o en el trabajo. Nadie o muy poca gente se da cuenta de ello. Y se debe a que quienes padecen este síndrome tratan de esconder u ocultar su defecto por sus consecuencias, ya sean consecuencias laborales o en sus relaciones sociales. ¿Cómo logran estas personas desviar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen este defecto? Lo hacen desarrollando capacidades cognitivas compensatorias que les permiten suplir su déficit. Y es que el reconocimiento visual de las caras es solo una subtarea de la tarea global que conlleva el reconocimiento de una persona. El impedimento producido por la prosopagnosia a cierto grado o nivel puede ser compensado por otras funciones, por otras vías cognitivas, tales como el reconocimiento de la voz o determinadas características del cuerpo-cabeza, como por ejemplo el pelo, la apreciación de su forma y color, la forma de las ojeras, de las orejas, la forma típica y personal que tienen de peinarse y vestirse, o de caminar y moverse en general, o los gestos y manierismos de esas personas. De hecho, muchas de las tareas cognitivas están compuestas de la convergencia de otras muchas cuya convergencia a su vez da lugar a la función cognitiva principal. La sustitución de alguna de ellas por otras puede ayudar a realizar la tarea principal. Pero volvamos a los niños y su desatención por lo que se les enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales, pero que solo pueden prestar una atención limitada a lo que les enseña el maestro, y por lo demás desarrollan una conducta normal, tanto con sus compañeros como con el propio profesor. Por eso pasan inadvertidos para él. Son casos en los que hay un descenso en el rendimiento escolar y de muy difícil diagnóstico. Pero junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afectan a la atención de un modo más severo, de más alto grado, y que son fácilmente detectados por el maestro. Y este último rango se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y conocido internamente por las siglas en inglés
ADHD. Es este un síndrome tipificado y conocido, aun a pesar de la enorme variabilidad de los síntomas y lo confuso como entidad nosológica, pues se encuentra muy entremezclado con muchos otros grupos sindrómicos, que puede desarrollarse junto con la hiperquinesia y con una capacidad disminuida para valorar las señales básicas que se enseñan en el colegio, comportamiento correcto a partir de la norma que establece el maestro. Son niños que en mayor grado cambian constantemente su foco de atención hacia estímulos que sobresalen en el entorno, bien sea un ruido extraño, lo que está haciendo el compañero o los gestos de otros niños, disminuyendo la atención ejecutiva necesaria para aprender y memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños además presentan una cierta imposibilidad o reacción anormal en su conducta. Y es hoy cuando se comienza a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través de juegos de ordenador que despiertan su interés y curiosidad, a la vez que ejercitan un foco atencional sostenido. Muchos de estos juegos son muy simples. Por ejemplo, uno de ellos consiste en enseñar al niño a seguir el movimiento de un gato que aparece en una pantalla de ordenador utilizando joystick. En la pantalla del ordenador se puede ver, además del gato, un pato que nada y va cruzando un pequeño lago. Al niño se le pide que mueva el gato, no para que lo acerque al pato, sino para que se adelante y señale el punto de la orilla del lago donde se supone va a llegar el pato y eventualmente cazarlo allí. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximado donde va a llegar. Este juego se sigue de otro más abstracto. Consiste en pedirle al niño que en la línea de números que se le muestra en la plantilla de un ordenador, en símbolos grandes y pequeños, señale aquellos dos que representan las mayores cantidades, estando precisamente estos números representados con los dígitos del tamaño del más pequeño. El niño tiene que focalizar su atención para resolver un problema, que consiste en señalar los números que simbolizan cantidades grandes como escritos con dígitos más pequeños. Hay otros juegos, como mostrar al niño una línea de gatos, pez o cangrejo, que miran en dirección contraria a la que llevan todos los demás de la línea. El puntero con el que el niño señala el pez seleccionado marca además el tiempo que tarda en detectar la dirección diferente y también los aciertos o errores. Pues bien, estos juegos y el entrenamiento contribuyen a mejorar la capacidad atencional de estos niños. Hay un estudio realizado en niños de entre 4 y 6 años que padecían ADHD que muestran que este tipo de tratamiento conductual repetido varias veces al día y solo durante 5 días produce una mejora en esa atención ejecutiva, expresada en ser capaz de distinguir fallos que se encuentran en la lectura de un libro u ordenador, pero no mejora su conducta de desatención e hiperactividad en la clase. Es posible, sin embargo, sugieren los expertos, que es este el camino que deberían permitir diseñar nuevos programas, test y tiempo de aplicación, duración del entrenamiento más prometedores para el tratamiento de estos problemas de la atención de los niños durante el desarrollo. Hay otros muchos niños que, a pesar de tener una inteligencia normal y desde luego las mismas oportunidades de aprender que los demás en el colegio, presentan dificultades al enseñarles a leer. Son niños que sufren dislexia. Esta interfiere también en la escritura y ambas dificultades claramente enlentecen su rendimiento mental. Estudios de neuroimagen realizados paralelamente a valoraciones psicológicas llevadas a cabo en estos niños disléxicos sugieren que el trastorno clave en su dificultad para aprender a leer reside en el mal procesamiento de las señales auditivas que se suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz alta. Precisamente, hoy se sabe que la dislexia se debe en parte a una alteración en los circuitos neurales para la fonología. Es curioso que en los niños normales muy pequeños, al inicio de la alfabetización, cuando escuchan palabras que se les leen, se activa esta área auditiva,
corteza temporal superior en ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Pero ocurre que con el progreso de la alfabetización se va potenciando la actividad del área cerebral izquierda, a la vez que disminuye la activación de esta misma área en el hemisferio derecho. Con el tiempo, la actividad del área cerebral izquierda aumenta un máximo, mientras queda solo un mínimo en la derecha en los niños con dislexia. Sin embargo, este patrón de actividad cerebral que acabo de describir es diferente. Durante el desarrollo de la alfabetización, atípicamente su área temporoparietal derecha continúa siendo activada durante la lectura, cuando en niños normales tal activación ha cesado. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa menor actividad de esta área en su hemisferio cerebral izquierdo. Y es interesante que con los tratamientos actuales, por lo general, a través de programas de ordenador para interpretar de forma correcta las palabras leídas en voz alta y tras oírlas, no solo interpretarlas, sino escribirlas, modelo computacional doble vía, recuperan las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se reconvierta a patrones normales con un aumento selectivo de la actividad en el hemisferio izquierdo. Este modelo que acabo de mencionar también ha servido a los neurocientíficos cognitivos no solo para comprender los circuitos neurales alterados responsables de la dislexia, sino también cuáles son los circuitos neuronales que son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es otro síndrome que dificulta en este caso la capacidad para aprender matemáticas y cálculo. Es como la dislexia, relativamente fácil de detectar en los niños. Casos sutiles de discalculia ocurren al menos entre 3 y el 6% de los niños, que es un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucha menos atención que la dislexia. En este síndrome, los niños confunden bastante los números y también confunden los signos numéricos y presentan dificultades para hacer cálculos mentales elementales como sumar y restar dos cifras fáciles. Los números no parecen tener ningún significado para estos niños, que no tienen facilidad, incluso algunos presentan completa incapacidad para distinguir la diferencia entre un número alto, por ejemplo el 101, y un número bajo, el 2. La discalculia es una discapacidad que puede ser altamente selectiva en el sentido que no afecta la memoria en general o el aprendizaje de todo aquello que no sean números. Son niños sin dificultades en su relación con profesores u otros niños. Sin embargo, sí puede coexistir con síntomas de otros síndromes que aparecen durante el desarrollo, como la dislexia o el ADHD. Aunque es un síndrome que presenta una alta heredabilidad, es susceptible de tratamiento conductual. No obstante, incluso después de un tratamiento altamente selectivo que mejora este déficit, casi siempre persisten trazas de esta disfunción en los adultos, aun aquellos que han desarrollado altas capacidades cognitivas en el resto de sus habilidades intelectuales. La capacidad de contar y hacer matemáticas ya lo referimos en capítulos previos. Parecen residir en circuitos neurales distribuidos en áreas de la corteza cerebral, como la parietal, la frontal y también la corteza cingulada, y muy en particular el segmento horizontal del surco intraparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a saber del funcionamiento de este surco intraparietal, que parece ser crítico para entender la magnitud representada simbólicamente de los números. De hecho, se ha visto que al menos en niños utilizando registros por resonancia magnética funcional, es la única área que se activa con claridad cuando se les pide que estimen la diferencia entre cantidades grandes y pequeñas. Por ejemplo, que digan si 2 es mayor o menor que 10. Es más, cuando a un adulto normal se le aplican estímulos magnéticos en esta área del cerebro y con ello se produce su desorganización funcional, la capacidad de esa persona para leer los números y entender cantidades se bloquea mientras dura el estímulo.
lo que no ocurre cuando tales estímulos se aplican a otras muchas áreas del cerebro. Lo cierto es que casi todos los procesos cerebrales que tienen que ver con números y matemáticas implican la actividad del surco intraparietal, aun cuando también desempeñan un papel al resto de la corteza parietal y las otras áreas de la corteza cerebral que ya hemos señalado. Precisamente, se ha podido distinguir un área prefrontal que parece más involucrada en la resolución de cálculos matemáticos exactos. Un buen ejemplo de ello se ha encontrado en pacientes con lesiones específicas, de modo que con una lesión cerebral de la corteza frontal izquierda que les produce una afasia con incapacidad para construir una frase o para utilizar palabras que no producieron, deducir si 2 más 2 eran 3 o 4, indicando con claridad un déficit en su capacidad para alcanzar el resultado exacto de una suma. Sin embargo, cuando a estos mismos pacientes se les preguntó si el resultado de esa suma se aproxima más al 3 o al 9, estos señalaron 3 de un modo claro y consistente. Y al contrario, pacientes con lesiones de la corteza parietal, principalmente izquierda, que mantuvieron una relativa capacidad para sumar, fueron incapaces de censar cantidades numéricas, es decir, una incapacidad, por ejemplo, para decidir que un número en una serie es el que se encuentra entre el 2 y el 4, o si el 9 es más cercano al 10 o al 5, junto con una relativa conversación de esta otra aritmética que se basa en el lenguaje, por ejemplo, sumar. Se piensa que es del juego de interacción entre estos dos tipos de redes neuronales, corteza parietal y corteza frontal, de donde arrancan las matices cognitivas que subyacen a las habilidades matemáticas. Sin duda, un mayor conocimiento de estas redes ayudaría a desarrollar métodos para la enseñanza de las matemáticas en los colegios y en cualquier caso, el maestro debería poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran para poder ayudar con ello a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos. Se ha especulado mucho acerca de si los niños que padecen discalculia han tenido un desarrollo normal del surco intraparietal. Y en efecto, un estudio reciente ha sugerido que en algunos de estos niños las neuronas de esta área presentan un patrón dendrítico anormal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades para el aprendizaje en general, dado que presentan trastornos de su conducta en relación con los demás. Son niños que manifiestan cambios contrastados en el funcionamiento de su cerebro y en particular han sido involucradas las actividades de áreas como la corteza prefrontal, medial, la amígdala y la corteza temporal superior, donde parece haber conexiones sinápticas anormales. Es este un síndrome complejo, diverso y de características profundamente individuales. No hay niños que etiquetados con autismo y aún etiquetados con grados de intensidad similares sean iguales en sus síntomas y sus desarrollos. El autismo es en realidad la etiqueta de un saco que posiblemente contiene múltiples y diversos matices de la enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo la esquizofrenia. Y esta actividad no solo se refiere a los síntomas, sino también a lo cerebral y lo genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma cuanto acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión en la conducta de estos niños. Los niños con autismo presentan problemas en su capacidad para captar las intenciones o el estado emocional de los demás. De ahí que su síntoma nuclear sea la ausencia de relación empática con los otros niños y los profesores. El niño autista presenta problemas para ese aprendizaje temprano, que es la limitación, así como para seguir esa atención compartida con los adultos que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso y es consecuente con este efecto emocional que acabo de señalar que niños muy jóvenes con autismo prefieren escuchar cualquier tipo de sonido antes que los que se aproximan a algo que se parezca a los sonidos del lenguaje hablado, incluso el sonido de palabras de la madre. Precisamente un test evaluando el nivel de estas referencias ya anticipa el grado de severidad de los síntomas clínicos del autismo. Pero de nuevo, como en los casos de dislexia y discalculia,
que hemos comentado antes. Muchos casos de autismo son susceptibles de mejora con entrenamientos conductuales y apropiados si son aplicados temprano durante el desarrollo. No podemos dejar a un lado en esta visión abuelo de pájaro a los niños con dificultades por haber padecido daños en su cerebro, bien durante el parto o por traumatismo a edades tempranas, cuyas consecuencias se han dejado notar en su capacidad de aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio como uno pueda imaginarse. Para cerrar este capítulo, me referí solo a un grupo de estos niños de especial relevancia, precisamente por pasar tantas veces inadvertido y confundido con otros déficits conductuales. Este es el grupo de niños que han sufrido un daño en la parte más anterior de su cerebro, en la corteza prefrontal. Es curioso que estos niños durante su desarrollo puedan aprender de modo tan anormal como sus compañeros de clase, siendo tan capaces como ellos para razonar o resolver un problema o adquirir conocimiento. Sin embargo, pronto apuntan entre los rasgos de su personalidad ciertas tendencias antisociales en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación con sus compañeros, incluso con el propio maestro o en el seno de la familia. Son niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil de que aprenden con dificultad a cambiar o rectificar su conducta a pesar de que se les enseña a distinguir claramente y de modo cuidadoso y personal lo que está bien de lo que está mal. A ello se añade en muchos casos una conducta agresiva. Sin duda que un maestro avesado en conocimientos elementales de estos casos, así como los casos de dislexia, discalculia o autismo, puede proponer en conocimiento de los padres esta situación para la correspondiente intervención médica o pedagógica.